Isdali Ortega Sánchez. Isdalia es una gran amiga. Tenemos una amistad de alrededor de 30 años. Una mujer que ha servido al Señor desde mucho tiempo atrás. Pastora ordenada de la Iglesia Menonita, licenciada en teología, magíster en teología con énfasis pastoral, docente universitaria de la Unibautista en Cali, promotora para la reconciliación de diálogo intereclesial por la paz, DIPAS. Bueno, una hoja de vida muy especial, pero lo más importante es una vida consagrada al servicio del Señor. Es un honor tener en esta mañana a una mujer de este tamaño, de este tamaño, no por el tamaño, sino por la calidad de mujer. Permítame, porque hay algo que no me quiero guardar. Hay algo que no me quiero guardar. Y es que, mis amados, yo recibí una bendición muy especial. Ayer hablábamos las cosas del Señor, cómo el Señor va alineando todo. Yo había hecho mi cuarto semestre en psicología, pero por razones económicas tuve que parar mi carrera en ese tiempo. Isdalia trabajaba en Visión Mundial, y por un lado, pero también trabajaba pastoreando al lado de su esposo una iglesia menonita, una de las iglesias menonitas en Bogotá, la Iglesia Central. Y ella fue invitada, bueno, ella fue designada más bien por Visión Mundial a dar un seminario a pastores y líderes de toda la región del eje cafetero, incluyendo Tolima, y allí nos encontramos de nuevo porque nos habíamos desconectado por un tiempo. Allí nos encontramos de nuevo. Y después de una conferencia tuvimos una charla e Isdalia me preguntó, me dijo, bueno, cuéntame, ¿estás estudiando? Le dije, no, en el momento no. Inicié una carrera, pero tuve que suspenderla por razones económicas porque tenía que elegir entre la carrera o la comida de mis hijos. Y decidí más bien la comida de mis hijos, desde luego. Y entonces Isdalia me dijo, bueno, sí, puedo entenderlo, pero hay que terminar esa carrera. Y le dije, sí, hay que terminarla. Y luego entramos en otro tema, y bien, a la semana siguiente Isdalia me hizo una llamada y me dijo, bueno, Roberto y yo nos pusimos de acuerdo en pagarte lo que resta de la carrera, así que haz el trámite de nuevo y reingresa a la universidad porque te vamos a costear todo. Así que recibí esa enorme bendición y pude terminar mi carrera. Y es algo que agradezco profundamente. Y quería, no lo he dicho públicamente, es primera vez que lo hago públicamente, de tal manera que esta creo que es la ocasión ideal. Y la única, dice ella. Vamos a estar muy atentos a recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Buenos días, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Bueno, había hecho una presentación en PowerPoint para compartir, pero no la encontramos, entonces debe ser que el Señor quiere que estemos muy atentos a escuchar, ¿no? La tradición antigua del pueblo de Dios es una tradición oral. No tenían el privilegio de tener una copia de las Sagradas Escrituras como lo tenemos nosotros y nosotras hoy. Entonces, cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento presidía, la comunidad solo podía escuchar. Y desde la niñez se aprendía, especialmente los varones, aprendían la Torá de memoria.
y las oraciones se las enseñaban las mamás en hebreo de memoria. Entonces, a veces por tener tanta imagen y por tener tan cerca el texto, que es una bendición que podamos tenerlo, a veces no tenemos a veces tan abierto el oído. Entonces tal vez no encontramos la presentación. ¿Ya la encontraste? Pero no, ¿sabes qué? No la pongamos. Vamos a poner atención y vamos a seguir el texto. Estuvimos pensando con mi esposo qué compartir y hemos decidido que yo voy a compartir sobre la mayordomía. El día de ayer fue un día muy especial, no solo para las parejas que estuvieron en el encuentro, como lo mencionó nuestro pastor Nelson, sino para mí que tuve el privilegio de acompañar ese proceso el día de ayer, que fue muy fortalecedor y enriquecedor para mí. Y entonces yo pensaba, Señor, estamos hablando de la mayordomía de la relación, de cómo cuidar, de cómo alimentar, de cómo proteger las relaciones de pareja. Y creo que el Señor llama a su pueblo a ser un pueblo mayordomo, un pueblo que administre. Pablo nos anima y nos dice que administramos los misterios de Dios. El privilegio que usted y yo tenemos es que administramos los misterios de Dios. Ayer yo le decía a mis hermanos y hermanas que Dios es un Dios muy arriesgado con el ser humano, poner su imagen en el ser humano, pero sigue arriesgando porque también nos ha entregado la creación y nos ha entregado la iglesia para administrarla, para hacer de ella lo mejor. Entonces, desde niña mi mamá me enseñó, siendo católica, que todas las noches hay que hacer un examen de conciencia, que todas las noches hay que venir delante del Señor y hacer una revisión del día qué pasó, cómo se desarrolló y si había que pedir perdón a Dios por alguna cosa. Yo le pregunté alguna vez a mi mamá, siendo muy niña, por qué hacíamos eso, y ella me dijo, porque no sabemos si mañana vas a amanecer viva. Entonces hay que tener tranquila la conciencia, dormir en paz, con la seguridad de que si el Señor nos llama esta noche, vamos a ir a su presencia y no vamos a ir al infierno. Esa fue la frase que usó mi madre. Y después yo me reencontré con el Señor estando en la universidad y un tiempo dejé de hacer eso porque estaba encaminada a los cambios hacia una iglesia renovada como la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Pero después yo reflexioné, yo dije, mi mamá tenía razón. Entonces todas las noches antes de yo dormir yo hago mi examen de conciencia. Digamos, yo me pongo delante del Señor y le digo, Señor, este es mi día y pido perdón por mis faltas y también por mis omisiones, porque a veces también pecamos por omisión, porque no, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, dice la Escritura. Entonces, esa es una forma de dar cuentas a Dios. A veces a nosotros y nosotras nos cuesta mucho rendir cuentas. Pensamos que solo hay que rendir cuentas a nuestro jefe, pero realmente la palabra nos anima a rendirnos cuentas permanentemente y los unos a los otros. Entonces, siempre que comenzamos un año nuevo hacemos propósitos, pero uno debería comenzar cada día con propósitos y al final del día rendirse cuentas a sí mismo y rendirle cuentas a Dios, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Vamos a orar. Tú nos has llamado, Señor. Nos has amado con amor eterno y por eso nos has guardado y conservado tu misericordia, Señor. Gracias porque no importa el tiempo que llevemos en la iglesia, el tiempo que llevemos en el Evangelio, cada día es un regalo tuyo, Señor. La vida, nuestros seres amados,
la creación, nuestros recursos económicos, nuestra historia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro cuerpo y nuestras relaciones son un regalo tuyo, Señor, y lo agradecemos. Pedimos que tu palabra, al ser abierta hoy, pueda llenar eso que falta en nuestra vida y pueda cumplir el propósito para lo cual la trajiste hoy a nuestra vida, Señor. Así como me la diste, dásela a mis hermanos, Señor, y que sea tu Espíritu, el mismo que la inspiró, que medie en este proceso, Señor, de darla y recibirla. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el concepto de mayordomía es un concepto que tiene que ver con algunas palabras en la Biblia. La primera palabra es epítropos, que es alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. Entonces, cada que usted recibe algún encargo, el hermano Samuel tuvo el encargo de traernos hoy. Él era un mayordomo en ese momento y lo hizo muy bien su trabajo porque nos trajo con bien hasta este lugar. Epi, sobre y trepo, girar o dirigir, es decir, girar o dirigir algo de alguien que está sobre mí, de alguien que me ha encargado. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Lucas 8:3, que dice que las mujeres servían a Jesús con sus bienes y aparece la palabra epítropos ahí. Es decir, los bienes de ellas, de María de Magdalena, de Juana y de Susana, como aparecen sus nombres en Lucas 8, era para servir a Jesús y a su comunidad de apóstoles, para la obra del Señor. También es una palabra que tiene que ver con tutor. El tutor es alguien que cuida de alguien y lo conduce hasta lograr una meta específica. Y eso aparece en Gálatas 4:1-2, cuando el apóstol nos recuerda que somos, que unos a otros debemos acompañarnos y tutorearnos. Y más adelante en el capítulo 6 va a decir: y carguen las cargas mutuamente, unos ayuden a otros a cargar sus cargas. Y ahí entonces aparece esta palabra como mayordomo. Es decir, cuando mi hermano o mi hermana lleva una carga muy pesada y yo le ayudo a sostenerla, esa carga puede ser económica, puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser laboral, puede ser ministerial, yo estoy cumpliendo una labor de mayordomía con él o con ella. Y la palabra que añade ahí es la palabra oikonomos, de donde viene nuestra palabra economía, pero también que traduce en Lucas 12:42 mayordomo, es decir, el que cuida la casa, el que cuida el oikos. La palabra oikos en griego es la palabra casa y significa no la casa de 4 paredes donde vivimos, sino todo el sistema que tiene que ver con la casa. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento ese sistema tenía que ver con quien lideraba la casa, con quien cuidaba la casa, con quien producía económicamente para la casa, con los esclavos, con los siervos, con los extranjeros que vivían allí y con la familia extendida. Entonces era alguien que cuidaba el hogar, todas las personas, las aspiraciones, las relaciones y los bienes que aparecían ahí. Y yo creo que esa palabra es muy conveniente para la iglesia hoy. La iglesia es la casa común nuestra. La iglesia es la familia es nuestra casa común privada, la iglesia es nuestra casa común pública. Y todos y todas somos responsables de esta casa, no solo de este edificio donde el Señor nos permite congregarnos, sino de las relaciones y de los bienes que tiene la iglesia, de cuidar a los líderes que nos sirven permanentemente. Y la otra palabra asociada es la palabra curador, que tiene que ver con tesorería y con administración. Y la palabra administración es servicio, ministrar, ministrar al otro a través de mi servicio. Entonces es una palabra, la palabra mayordomía es una palabra muy, muy completa, muy, muy completa.
Vamos a estudiar juntos y juntas Lucas capítulo 12, versículos 35 al 48. Vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 12, 35 al 48. Esta versión que yo tengo es una versión Reina Valera del año 2000, entonces es una versión un poco renovada, pero seguramente la versión que usted tiene va a decir con otras palabras lo mismo, o tal vez con las mismas palabras. ¿Estamos ya? Amén. Dice la Escritura: manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto el Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que le robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Mi mamá tenía razón, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta palabra es para nosotros o para todos? El Señor le respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquí el siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a sus criados y a sus criadas y a comer y beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, ¿qué encuentro yo en esta palabra? Seguramente usted en la semana la va a volver a revisar y encontrará muchas otras cosas. Yo encuentro que hay unas características de un buen mayordomo o un buen administrador. La primera es que esa persona es de confianza absoluta para su señor. Entonces, el primer requisito de un buen mayordomo es que es una persona de confianza. Es una persona de confianza. El Señor, que es el dueño, le entrega su casa. Y ya les expliqué lo que esa casa significa. No es cuidar las cuatro paredes, es cuidar todo el sistema familiar. Los bienes, las personas, los que sirven, los animales, si tiene la huerta, la huerta. Es decir, que ese siervo se ha comportado de tal manera que ha ganado credibilidad y confianza del dueño. Y no solo le deja encargado de sus bienes y su casa, sino que además le delega a su familia. Los que somos padres y madres somos muy celosos con los hijos y no dejamos los hijos con cualquier persona. Cuando Juan Daniel, nuestro hijo menor, que hoy tiene 23 años, gracias a Dios, tenía 11 meses, se enfermó gravemente y casi muere. Y después de que pasó su convalecencia, yo regresé al trabajo
y encargamos a nuestro hijo con una hermana de la iglesia que alguien conocía y la recomendó, pero que nosotros no conocíamos bien. Y un día, yo trabajaba medio tiempo en un colegio, ahí en la Mesa, Cundinamarca, y un día una hermana vino y me dijo: pastora, tengo que decirle una cosa muy delicada. Y yo le dije: recuerde que si me va a decir una cosa muy delicada, tiene que tener pruebas. Y me dijo: tengo pruebas. Y me dijo: el otro día pasé por la casa pastoral y vi a la hermana que cuida a su niño botando la comida que él no se comió. Y yo me asusté, y mi hijo no ganaba peso. Entonces yo le dije a ella: muchas gracias, yo voy a mirar cómo hago. Entonces yo pedí permiso en el trabajo y regresé más o menos a la hora que mi hijo debía almorzar, y efectivamente mi hijo era muy difícil para comer, y ella, en lugar de insistir, le daba lo que él recibía y luego botaba, y cuando yo llegaba me decía que él se había comido todo. Entonces yo le decía: pero es raro que él no gana peso. Me decía: no, es que todavía. Y nos dimos cuenta que ella era una sierva y una mayordoma mala, y que nuestro hijo se estaba enfermando porque ella no hacía lo que tenía que hacer. Entonces pues ya pueden imaginar lo que hicimos, ¿verdad? Pero cuando el Señor le delega alguna responsabilidad, por pequeña que sea, es porque el Señor ha arriesgado su confianza y la ha puesto en usted o la ha puesto en mí. Entonces, encargarle lo más preciado no es una tarea fácil para quien es el dueño, pero por su confianza y amor lo hace. La segunda característica es que el buen administrador o mayordomo conoce las órdenes de su Señor. Conoce exactamente qué le dijo el Señor que debía hacer. Sabe las reglas, las normas, los mandamientos, y tiene exactamente una lista de funciones. Entonces, tiene claridad de sus funciones. Si a usted le delegan algo en la iglesia y usted no tiene claro, hable con el pastor. Pastor, mire, no tengo claro qué es lo que me toca hacer. Y copie, escriba, ponga allí las cosas lista por lista si necesita, mientras aprende bien sus funciones. El tercer elemento es estar siempre listo y apercibido. Dice: ceñida la cintura y con la lámpara encendida. ¿Cierto? Yo venía contándole al hermano Samuel una anécdota de una vez que tuvimos una celebración navideña en la iglesia, y era de noche. Habíamos preparado todo el día la cena, y yo me fui rápido a mi casa a cambiarme y me puse un zapato de un color y otro de otro, porque era de noche y yo no me di cuenta, y yo tenía que dirigir, estaba en el púlpito dirigiendo, y una hermana viene y se me acerca y me dice: pastora, ¿no se ha dado cuenta? Yo le digo: ¿de qué? ¿Qué pasó? Y me dice: tiene un zapato de un color y otro zapato de otro color. Ya se imaginan, me tocó mandar a alguien de confianza a mi casa que me trajera un par de zapatos del mismo color, porque enseguida tenía que estar sirviendo a la iglesia. Entonces, no tenía la lámpara encendida, por eso no me di cuenta que tenía un zapato de un color y otro zapato. Un buen mayordomo siempre está vigilante, ve más allá de lo que otros ven, ve lo que puede suceder, y está por eso listo para entrar. No tiene por qué conocer la hora o el día de llegada de su Señor. Esa no es una tarea del mayordomo. Si el Señor comparte eso, está bien, pero siempre tiene que estar vigilante, no importa la hora en que llegue su Señor. En cuarto lugar, está atento a la voz de su Señor y la conoce. Y conoce la voz de su Señor. ¿Usted conoce la voz de su Señor? ¿Cuántas veces le escucha al día? Entre más tiempo pase usted con nuestro Señor, más conoce su voz y menos va a ser confundido por otras voces. Cuando alguien me dice a mí: el Señor me dijo, yo le digo: ¿cuánto tiempo pasaste de rodillas para que el Señor te dijera? Porque esa es una señal de conocer la voz del Señor.
pendiente cuando el dueño regrese y llame. Interesantemente, en esta narración, el dueño no carga la llave, toca la puerta. No dice que sonó la llave y entonces el mayordomo se levantó porque llegó el Señor, sino dice que el Señor toca la puerta y llega. O sea, el Señor no carga la llave, tiene una confianza tan absoluta en el mayordomo que ni siquiera carga la llave. Confía entonces plenamente en quien le administra sus bienes. No daña a quienes están bajo su cargo, no abusa de su poder, no se come o bebe todo aquello que le pertenece, no malgasta los recursos de su Señor. No aprovecha que el Señor se va para imponer su poder a los que están bajo su cargo. No es opresor, es alguien que tiene cuidado, que administra. Tampoco se come todo ni se bebe todo. El texto dice que si es un mal mayordomo, el Señor lo puede encontrar embriagado. Y les recuerdo que una persona borracha no tiene habilitados todos sus sentidos, entonces no se puede dar cuenta lo que está sucediendo a su alrededor. Y sirve con generosidad, no con mezquindad. Entonces es un buen administrador o mayordomo. Y lo otro que hace es que rinde cuentas de todo lo que se le entregó para administrar, centavo a centavo. La semana pasada, en la organización donde estoy ahora sirviendo, que se llama Diálogo Intereclesial por la Paz, tenemos una escuela de acción no violenta y nosotros trabajamos en Suroccidente. Entonces hay más o menos un grupo de 40 personas que va cada mes a Cali, a la universidad, para capacitarse. Van de Toribío, Corinto, Suárez, Popayán, Buenaventura y Cali, y nos reunimos 2 días en Cali. El fin de semana pasado tuvimos la escuela y allí entonces yo soy la responsable de ese capítulo de Edipaz. Entonces tengo que preparar todo lo logístico, tengo que llamar a la gente, asegurar que llegue con bien y reembolsar sus transportes, pagar los alimentos. Entonces se me gira un dinero cada mes para hacer eso, y terminado el proceso yo tengo que en máximo 3 días hacer una rendición de cuentas de ese dinero, y eso es centavo a centavo. Y lo que me sobre lo tengo que devolver centavo a centavo. Entonces es una cosa no tan complicada, pero sí delicada. Sí delicada, porque debe haber un recibo para cada cosa, con todas las condiciones que la DIAN pide para ese recibo. Entonces, cuando algo pasa y no se recibe un recibo con todas las condiciones, a mí me toca pagar ese dinero, ¿verdad? Porque no me lo van a recibir. Entonces es muy delicado. Y rendir cuentas es muy, muy importante. A veces en la iglesia tenemos la dificultad de que se rindan cuentas. ¿Por qué? Porque los hermanos y las hermanas a veces piensan que cuando nosotros, los pastores o líderes, les pedimos cuentas, es que no confiamos en ellos. Entonces yo le digo, no, hermano, no es que no confíe en usted, es que la DIAN no confía en mí. Entonces yo tengo que rendirle cuentas al país, ¿verdad? Y tenemos que tener una administración tan transparente que no haya ninguna duda en las normas legales del país sobre nuestra transparencia como iglesia, porque por no rendir cuentas mucho del nombre del Evangelio ha sido mancillado. Hay que rendir cuentas. Los hijos y las hijas tienen que rendir cuenta a los padres, pero los padres también tienen que rendir cuenta a los hijos. Hay que rendir cuenta sobre todos los gastos que tenemos, hay que rendir cuentas sobre nuestro trabajo, hay que rendir cuentas en la iglesia y también a la sociedad. No crean, a los que somos cristianos y la gente sabe, la gente todo el tiempo nos está mirando, nos está fiscalizando, nos está diciendo, a ver, demuestre con su estilo de vida lo que usted predica.
Y esa es una forma de rendir cuentas, porque eso tiene que ver con la congruencia de la vida. Pero ser buen mayordomo tiene una recompensa. Dice, el dueño vendrá, le hará sentar a la mesa y le servirá. Imagínese, usted es el siervo o la sierva de Dios, pero por ser buen siervo, el Señor viene y usted se sienta a la mesa y el Señor le sirve. El Señor a mí me ha servido muchas veces. Muchas veces. Es increíble. Lo que Nelson compartió, que yo hubiera esperado que no lo hiciera, lo que Nelson compartió es una forma como el Señor le sirvió a Nelson. Porque el Señor conoce el corazón del pastor, de su pastor, que es un corazón de siervo, que es un corazón bueno. Entonces el Señor lo que hizo fue servir a Nelson para que pudiera terminar su carrera. Nosotros solamente fuimos su instrumento, porque ese dinero no era nuestro, era del Señor, porque todo lo que tenemos es del Señor. Amén, eso. Entonces cuando le pidan, recuerde que es del Señor y debe dar. Pero también el texto nos habla de un mal mayordomo. Y estas características del mal mayordomo nos permite a nosotros revisarnos. Voy a ir un poco más rápido ahí. Lo primero es que no es atento. Cuando el dueño se va, entonces descuida el trabajo, se duerme, no cumple con sus funciones, es perezoso. Entonces el dueño se va dando cuenta que no está produciendo, ¿verdad? Que no se están dando, que no hay crecimiento en algunos aspectos y áreas. Abusa de su poder. Cree que su cargo o forma de hacer las cosas es mejor que el de otros. Descalifica y castiga como si fuera el dueño, como si fuera el amo. Y entonces, ¿qué genera? Tomando el lugar del Señor frente a los siervos, pero siendo además un Señor, comillas, castigador, lo que genera es enemistad y mal ambiente. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes con sus jefes, pero hay jefes que generan muy mal ambiente, sobre todo los de mandos medios, ¿verdad? Que cuando el director o el gerente o el presidente de la compañía no está, usa su poder para decirle a usted, yo mando aquí. Y a veces lo que genera es una situación de enemistad entre quienes están a su alrededor. También toma lo que no es suyo para llenar sus arcas. Come y bebe hasta emborracharse, pierde la cordura y el buen juicio. Tristemente esto sucede con nuestros gobernantes en Colombia, ¿verdad? Muchos de ellos están siendo investigados porque han tomado lo que no es suyo, lo que es del pueblo, lo que nos pertenece a todos, lo que todos y todas pagamos con nuestros impuestos, y llenan sus arcas. Entonces pasan por un proceso en el Senado, no todos, gracias a Dios, y cuando menos piensa, tienen una mansión, tienen una isla. Eso es sorprendente, compraron una isla en el Caribe, y es porque están llenando sus arcas con lo que no es de ellos. Hablábamos con Nelson ayer, creo, o antier, de todo este paso justamente por la línea, porque yo también me demoré 8 horas y media en llegar, y cómo llevamos como 13 años de espera, cerca de 13 años de espera en que se construya el túnel de la línea, y cuánto dinero se ha invertido y todavía falta. Entonces esos son los mayordomos del país. Y pues ya vienen las elecciones, ojo a quién elegimos. Esa es nuestra participación como ciudadanos y debemos hacerla, pero mucho cuidado, lean bien el plan, lean bien, hagan preguntas y después hay que pedirles cuentas. Tristemente la mayoría de nuestros gobernantes no son buenos mayordomos, llenan sus arcas con nuestros recursos. ¿Cuál es el resultado? También hay un resultado: castigo de parte de su amo, pérdida de la confianza y muy probablemente pérdida de su cargo o pérdida de su rol. Entonces, ojalá que pronto podamos encontrar cuáles son los mayordomos que no son buenos y podamos actuar. Preguntémonos, ¿cuáles son los bienes, dones, talentos, relaciones, ministerios que Dios nos ha dado para administrar? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas?
¿Cómo es tu casa? ¿Qué familia te pertenece? ¿Qué relaciones de amigos, laborales, estudiantiles, universitarias tiene? ¿Qué ministerio te ha entregado el Señor a la iglesia? ¿Cómo estás haciendo como mayordomo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás rindiendo cuentas al Señor? ¿Estás rindiéndole cuentas al otro? La palabra dice que nos rindamos cuentas unos a otros. Los evangélicos no tenemos lo que los católicos llaman el sacramento de la confesión, pero no quiere decir que no nos confesemos. Nos tenemos que confesar delante del Señor, y la palabra dice que nos confesemos unos a otros nuestros pecados. Y confesar los pecados es rendir cuentas. Es decirle al otro: hermano, mire, me equivoqué, fallé, necesito que me perdone y necesito que me ayude a un proceso de restauración y de cambio, porque para eso estamos, para ayudarnos en procesos de restauración y cambio. Todo lo que tenemos viene de Dios. Él nos ha entregado todo para que administremos y para que rindamos cuentas. Pero como dice el texto, entre más te conozco, más te doy y más te pido. Entre menos me conoces, menos te doy y menos te pido. Si usted lleva un mes en la iglesia, el Señor le va a pedir menos. Pero si usted lleva 20 años, el Señor le va a pedir más. Y así como le da para administrar, le va a pedir cuentas. Y así serán los azotes. El Señor nos ama, por eso nos disciplina, porque quiere que seamos perfectos. Pensemos, hagamos una lista de todo lo que el Señor nos ha dado. Nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra salvación. ¿Estás cuidando tu salvación? Nuestro cuerpo, ¿qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Duermes? ¿Cuánto duermes? ¿Haces ejercicio? ¿Cuánto? Tus emociones, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, con tus hermanos, tu sexualidad. Ese es un don. ¿Saben? Ese es uno de los dones más grandes que Dios le ha dado al ser humano. Él es un Dios espiritual, no tiene sexo, pero te ha dado tu sexualidad. La sexualidad, la capacidad de relacionarte hermosamente, amorosamente con otro ser. ¿Cómo estás administrando tu sexualidad? ¿Cómo estás administrando tu familia, tu casa, tu hogar, tus relaciones en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, los amigos y las amigas, los hermanos y hermanas en la iglesia? Tu don y ministerio, ¿cómo estás haciendo con ello? ¿Cuál es tu rol en la iglesia? ¿Cómo administras tus ideas, tus pensamientos, tus conocimientos? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves en la televisión? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo cuidas tu ciudad? ¿Cómo cuidas el medio ambiente? ¿Cómo cuidas las mascotas que Dios te dio? ¿Cómo cuidas tus recursos naturales? ¿Qué haces con ellos? Tu tiempo. A veces yo siento que perdemos tanto tiempo y hay tanto que hacer y se hace cada vez más corto, porque la palabra también se cumple en eso, que los días parecerán iguales pero no lo serán. Y es impresionante, porque hoy es 18 de agosto. Estamos a menos de 4 meses de terminar el año. ¿Cómo estás administrando? Si tu Señor te llamara hoy a su presencia, ¿cuál sería la calificación? ¿Se ceñiría y te serviría a la mesa o te azotaría? Te animo entonces a establecer un propósito hoy, un nuevo propósito, pensando en todo eso que el Señor te ha entregado. ¿Cómo debo administrarlo? Ahora, el Señor es el dueño y el mejor administrador. Él creó todo, Él conoce todo, Él también te creó a ti. Conoce tu historia. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Busca a otros que ya han pasado por el proceso para que el Señor te ayude.
Digamos como el apóstol Pablo, que los hombres y también las mujeres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Oremos. Señor, tú nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas, no nuestros conocimientos, no nuestras riquezas, no nuestros dones y talentos, solo tú. Y has tenido tanta misericordia porque nos has puesto en el lugar indicado para que cada uno y cada una pueda crecer espiritualmente, Señor. Pero esa espiritualidad que nos has dado y que alimentamos cada día en tu presencia y cada reunión y encuentro con los hermanos en la comunidad, es una espiritualidad que se muestra en los hechos, en la vida, que pasa por el cuerpo, por el pensamiento, por la palabra, por la relación, por el abrazo, y que pasa también por el manejo de nuestros bienes y talentos. Señor, pedimos que nos hagas administradores fieles, que nos recuerdes que estamos administrando la gracia que viene de ti, que estamos administrando tus misterios, tus milagros, tus recursos y tus relaciones y amores, Señor. Ayúdanos a ser administradores fieles, Señor, y perdónanos cuando hemos abusado de nuestro poder, cuando nos ha dado pereza y no hemos servido con excelencia, cuando nos has llamado y no hemos atendido el llamado. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas y enseña a que cada uno de nosotros y nosotras sea hallado fiel. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos.